¿Te has preguntado qué es realmente el infierno, más allá de lo que muestran los libros y películas? ¿Qué tal si lo que crees saber es solo una parte de la verdad? ¿Y si el infierno no es un lugar lejano, sino algo mucho más cercano de lo que imaginas? En muchas tradiciones espirituales, el infierno no es simplemente un lugar de castigo eterno, sino una condición del alma, una batalla interna que todos debemos enfrentar. Pero, ¿qué significa realmente este concepto? ¿Es el infierno un castigo de un ser divino o es un reflejo de nuestro propio tormento interno? Hoy te invito a viajar más allá de las creencias tradicionales y explorar lo que no sabías del infierno. Este viaje te llevará a las profundidades del ser, donde lo espiritual y lo humano se encuentran, y descubrirás que el verdadero infierno no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Antes de continuar, si este tema resuena contigo y quieres seguir explorando los misterios del alma, suscríbete al canal. Cada semana compartimos nuevas reflexiones que te invitarán a pensar y a sanar. Cuando pensamos en el infierno, nuestra mente a menudo viaja hacia las representaciones que hemos visto en películas o escuchado en historias religiosas. Un lugar de fuego, de sufrimiento eterno, donde los malhechores son condenados a pagar por sus pecados. Pero, ¿y si este concepto fuera solo una metáfora de algo mucho más profundo? En las enseñanzas de muchas tradiciones espirituales, el infierno no es un lugar físico, sino un estado del ser, una condición interna que refleja nuestras propias luchas, nuestros miedos y nuestra desconexión con lo divino. En el cristianismo, el infierno ha sido tradicionalmente visto como un lugar de tormento eterno. Sin embargo, si nos adentramos en los textos sagrados con una visión más abierta, podemos ver que muchos místicos cristianos sugieren que el infierno no es un castigo divino, sino el resultado de la separación del alma de Dios. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas del cristianismo, hablaba de un infierno espiritual que no es un lugar de fuego, sino un vacío interior que experimenta el alma cuando se aleja de la presencia divina. Este vacío, este sufrimiento interno, se convierte en una especie de tortura emocional y espiritual que afecta tanto a la mente como al corazón. Según Santa Teresa, el verdadero infierno no es el castigo físico, sino el sufrimiento emocional de estar separado de la esencia divina. Este vacío interior es mucho más doloroso que cualquier sufrimiento físico, porque el alma anhela la unión con lo divino, y cuando se siente desconectada, experimenta un tormento mucho más grande. Por otro lado, en la filosofía griega, Platón hablaba del Tártaro, como el lugar donde las almas de los malhechores eran enviadas para sufrir. Sin embargo, incluso en este concepto, hay una interpretación importante que no se refiere a un castigo eterno, sino a una oportunidad para la purificación. El Tártaro, al igual que el infierno en el cristianismo místico, puede entenderse como un proceso de purificación del alma, un espacio donde las almas enfrentan las consecuencias de sus malas acciones, pero con la posibilidad de redención. Platón enseñaba que el sufrimiento no es un destino eterno, sino un medio para lograr la purificación, una etapa del proceso hacia la perfección espiritual. Este concepto de purificación está presente en muchas otras religiones. En el hinduismo, el Naraka es un reino de sufrimiento donde las almas deben purgar sus pecados antes de continuar con el ciclo de renacimiento. El concepto de purificación es crucial aquí. El infierno no es un lugar de castigo eterno, sino un medio temporal para limpiar el alma antes de un nuevo ciclo de vida. En este contexto, el infierno no es un castigo, sino un paso necesario en el proceso de evolución espiritual.
El concepto de Naraka también se relaciona con el karma, la ley universal de causa y efecto. Según las enseñanzas del karma, las malas acciones en una vida pueden traer sufrimiento en la siguiente. Pero este sufrimiento no es eterno ni sin sentido. Es una oportunidad para corregir el curso, para aprender de los errores cometidos y para hacer el bien en el futuro. En este sentido, el infierno en el hinduismo es una lección, una oportunidad para la redención y la evolución espiritual. Al igual que en el cristianismo y el hinduismo, otras tradiciones espirituales, como el budismo y el taoísmo, también nos enseñan que el sufrimiento no es eterno ni final. En el budismo, el sufrimiento se entiende como parte del ciclo de samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este sufrimiento no es castigo, sino una manifestación de la ignorancia del ser humano sobre su verdadera naturaleza. El infierno en el budismo, conocido como Naraka, no es un castigo enviado por un ser supremo, sino una consecuencia de las acciones y pensamientos erróneos. Es un lugar de purificación, pero no permanente. A través de la comprensión y el despertar espiritual, las almas pueden salir del sufrimiento y alcanzar el nirvana, la paz y la iluminación. En el budismo, el infierno es temporal porque las almas siempre tienen la posibilidad de cambiar y evolucionar. El verdadero objetivo no es castigar, sino guiar al ser hacia la iluminación. En el taoísmo, el concepto de infierno se vincula con la desarmonía con el Tao, la fuerza cósmica que fluye a través de todas las cosas. El infierno en esta tradición no es un lugar de fuego, sino un estado de desorden y caos. Es el resultado de vivir en contra de la naturaleza, de alejarnos del equilibrio del universo. Al actuar en contra del flujo natural de la vida, nos sumergimos en un estado de sufrimiento, un infierno creado por nuestra propia desconexión. Pero aquí también el infierno no es eterno. La solución es sencilla: armonizarnos nuevamente con el Tao, regresar a la fluidez natural de la vida y así salir del caos interno. El taoísmo nos recuerda que el infierno no está en el castigo, sino en la desconexión. Esta desconexión nos hace sentir perdidos, fuera de control y atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Pero al volver a la armonía con el Tao, encontramos paz y equilibrio. El infierno, por lo tanto, no es un lugar, sino un estado que podemos superar al volver a nuestra verdadera esencia. Al observar todos estos conceptos, podemos ver una imagen más clara y más profunda de lo que realmente significa el infierno. En todos estos sistemas de creencias, el infierno no es un castigo eterno. Es un estado de sufrimiento y desconexión, una manifestación del ego, una consecuencia de nuestras malas decisiones, nuestra ignorancia o nuestra falta de alineación con lo divino. Es el reflejo de nuestras propias luchas internas, de los miedos no enfrentados, de los deseos insatisfechos, de la negación de nuestra verdadera naturaleza. Pero lo que realmente no sabíamos del infierno es que en su interior yace la oportunidad de despertar, la posibilidad de liberarnos de nuestra ignorancia y por lo tanto de nuestro sufrimiento. Como dice el Buda, el sufrimiento es el camino hacia la compasión. El sufrimiento no es algo que debemos temer, sino algo que debemos comprender y trascender. Y al hacerlo, podemos liberarnos del infierno que hemos creado, tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Lo interesante de este sufrimiento es que a menudo surge en los momentos de desconexión. Vivimos en una sociedad llena de distracciones, trabajo, redes sociales, entretenimiento, todo lo que mantiene nuestra mente ocupada y nuestro corazón desconectado.
Nos aferramos a estas distracciones como una forma de evitar enfrentarnos al vacío interior. Nos atemorizamos al silencio, al espacio donde no hay nada que nos distraiga. Pero es en ese silencio donde realmente podemos encontrar la paz, donde podemos escuchar la voz interior que nos guía hacia la verdad. Hoy, en el mundo moderno, muchas personas viven atrapadas en lo que podríamos llamar el infierno moderno. Este infierno no se manifiesta como un lugar lejano lleno de fuego y condena, sino como un espacio interno marcado por la ansiedad, el estrés constante, la sensación de vacío y una desconexión profunda con lo que realmente somos. En lugar de encontrar paz, nos enfrentamos a un constante ruido interior que nos arrastra hacia la frustración y el agotamiento emocional. Pero lo que es más desconcertante es que este infierno no está afuera. Está dentro de nosotros, reflejando nuestra desconexión con nuestra esencia más profunda, con nuestro ser espiritual. Nos hemos olvidado de la chispa divina que reside en cada uno de nosotros, y al hacerlo, nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, insatisfacción y desdicha. Vivimos en un mundo que, a menudo, parece diseñado para mantenernos desconectados. El ritmo frenético de la vida cotidiana, la constante presión de cumplir con expectativas ajenas, la sobrecarga de información y las innumerables distracciones que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Este constante bombardeo nos deja agotados, buscando respuestas afuera cuando en realidad las respuestas siempre han estado dentro de nosotros. El sufrimiento que experimentamos no tiene que ser eterno, y mucho menos interminable. A través de la reflexión, la conciencia y el reencuentro con nuestro ser más profundo, tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Podemos cambiar nuestra relación con nosotros mismos, con nuestras emociones y, lo más importante, con lo divino. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos que pueden sentirse como pequeños infiernos. Discusiones con los seres queridos, momentos de frustración laboral, enfrentamientos con nuestras propias inseguridades. Estos momentos, aunque dolorosos, son también una invitación a despertar, a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar las creencias que nos mantienen atrapados en patrones de sufrimiento. Cada desafío es una oportunidad para sanar las heridas del alma, para liberarnos del peso de las expectativas, de la autocrítica y de los temores que nos arrastran a una existencia de lucha constante. Estos momentos de dolor no son la condena eterna que imaginamos. Son, de hecho, la oportunidad perfecta para empezar el viaje hacia la paz interior. El infierno no es un destino final, sino una experiencia transitoria que, al comprenderla, se convierte en puerta de crecimiento. El sufrimiento surge de nuestra desconexión con lo que realmente somos. Al cuestionar creencias limitantes y abrazar nuestra esencia divina, trascendemos el infierno moderno y encontramos la paz interior. El verdadero infierno es una construcción mental, un reflejo de nuestra desconexión espiritual. Pero al cambiar nuestra perspectiva y ver el dolor como oportunidad, liberamos esa prisión. La paz y la alegría ya están dentro de nosotros. Solo necesitamos reconectarnos con lo divino para hallar el paraíso en nuestro interior. El infierno, en realidad, no es un lugar donde vamos después de morir, sino un estado que creamos nosotros mismos cuando nos desconectamos de lo divino. No es un castigo, sino una lección. No es eterno, sino transformable. Y la belleza de esta comprensión es que nos da el poder de cambiar nuestra realidad. Al enfrentar nuestro sufrimiento, al aprender de él y al conectarnos con nuestra esencia más profunda, podemos trascender cualquier infierno interno y encontrar la paz.
Si este mensaje te resuena y quieres continuar explorando la conexión entre tu vida espiritual y tu bienestar, suscríbete a este canal. Hasta el próximo video, donde exploraremos más profundidades del alma humana.